Buenas tardes a todos los que han llegado. Es un gusto tenerlos aquí para este webinar del Departamento de Imágenes Moleculares y Medicina Nuclear. Quiero, en primer lugar, voy a compartir pantalla para... Bien, voy a compartir pantalla. El Instituto Hulton ha hecho en el año 2019 una incorporación de equipamientos nuevos con gran esfuerzo económico, de equipos híbridos multimodalidades, que es la tendencia actual a nivel de lo que son las imágenes en lo que se llamaba antes la medicina nuclear. Dentro de ellas está un aparato que es un PET-CT, que es el segundo PET del instituto, más un SPECT-CT, que es como una cámara gamma SPECT con un tomógrafo adosado. Ambos de la marca General Electric y nuevos. De esta manera, el Departamento de Imágenes Moleculares y Medicina Nuclear está equipado con 6 cámaras, 2 PET-CT, un SPECT-CT y 3 cámaras gamma SPECT, de las cuales una de uso cardíaco. Este equipamiento es un equipamiento importante. Creo que no hay otro servicio en Argentina que tenga tal equipamiento en el número de equipos. Es cierto que la inversión financiera ha sido muy importante, pero esto se ha acompañado también de un incremento, digamos, en el recurso humano. El recurso humano del servicio, ya los 3 que hablamos hoy ya estamos haciendo parte del staff del servicio, y en el año pasado, en 2019, se agregó la doctora Agustina Pardo, que terminó su residencia en imágenes, que ya había empezado a hacer medicina nuclear, y la doctora Gisela Lencinas, especialista en cardiología. Este año, afortunadamente, pudimos repatriar a la doctora Marianela Rotania y al doctor Matías Martínez, que estaban haciendo un año de perfeccionamiento en Estrasburgo, ambos en medicina nuclear. La doctora Rotania también es ex residente de la institución. El doctor Matías Martínez es un especialista en cardiología y que hizo un fellow en medicina nuclear en el hospital privado. A ellos se le agregó también la doctora Micaela Vidal, ex residente de la casa, que terminó hace muy poquito y que está haciendo medicina nuclear desde hace ya un tiempo y está esperando que los cielos se abran para poder ir a hacer un fellow en Londres, en el Hospital St. Thomas de Londres, y ojalá pueda cuanto antes cumplir ese sueño. Todo ese trabajo en la parte médica, somos 8 médicos en imágenes moleculares. No podríamos trabajar si no tuviéramos el invalorable apoyo de los licenciados en producción de bioimágenes. Tenemos 10 en el servicio actualmente y han llegado a ser 14 antes de la pandemia, y 5 secretarias que trabajan a tiempo completo. Estos componentes se justifican de hacer un equipo sólido, de un equipo numeroso, porque el instituto tiene proyectos importantes en el campo de las imágenes moleculares.
hay un proyecto de poner un ciclotrón, es decir, un aparato para producir radiotrazadores de vida corta que se usan en PET y en medicina nuclear, y bajo el impulso siempre tenaz y visionario del doctor Carlos Hulton, el trabajo de todo el equipo de directorio de la institución, de las direcciones médicas, administrativas y servicios anexos de mantenimiento, de arquitectura, de bioingeniería, es decir, es todo un complejo de cosas que están embarcándose en esta inversión importante que ha hecho la institución y que ha consistido en estos 2 últimos años una inversión de aproximadamente $1 millón y que todavía se piensa que se va a invertir 3 millones más en estos. Ustedes ven entonces que es un proyecto ambicioso, muy importante, que tiene sustento en lo que ya hay, en el capital humano que existe y que seguramente va a posicionar al Instituto Hulton en un lugar de privilegio en todo lo que es las imágenes moleculares en la Argentina. Es lo que deseamos. El webinar de hoy, entonces, es de avances en imágenes moleculares y terapia metabólica. Van a ser 3 charlas. La primera de ellas a cargo del doctor Gustavo Parisi sobre el aporte del SPECT-CT en los estudios de perfusión miocárdica. Luego seguirá la doctora Guadalupe Flores Tur con avances en imágenes moleculares con SPECT-CT y PET-CT en los tumores neuroendocrinos, y cerraré la charla con algunos aspectos de la terapia metabólica con radio 223 en el cáncer de próstata con metástasis ósea. Así que le doy la palabra al doctor Parisi, quien va a hacer la primera de las exposiciones de hoy. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Bueno, entonces yo voy a hablar del aporte del SPECT-CT en los estudios de perfusión miocárdica. ¿Cómo pasar? Los objetivos de esta charla van a ser conocer cómo es un estudio de perfusión miocárdica realizado en un equipo híbrido, un SPECT-CT, explicar brevemente qué es la corrección de atenuación y el score de calcio coronario, y demostrar la utilidad de la imagen híbrida con algunos casos clínicos, en realidad son 6 casos que he preparado de la vida del día a día, básicamente. Brevemente, un poco de historia. En el año 73, el doctor Zaret en Estados Unidos publicó en el New England Journal of Medicine el primer artículo que habla de una perfusión miocárdica con ejercicio, en la cual se le inyectó potasio radioactivo, y como ustedes pueden ver en las imágenes, no sé si ven la flecha, ven en el reposo el electrocardiograma y una imagen planar del corazón que era normal, para que vean lo que era la imagen casi 40 o 50 años atrás, lo que veían los médicos, y al estrés, cómo se altera el electrocardiograma, o sea, se infla el nivel del ST, y cómo la pared anterior, o lo que podría verse de la pared anterior, se encuentra hipoperfundida. En este caso se demostró que luego con una angiografía que tenía una obstrucción de la arteria descendente anterior y de una obtusa marginal. Como ven en la imagen de la izquierda, de la derecha, era un escáner, un aparato rectilíneo muy diferente a lo que tenemos actualmente, que es muy parecido a esto, en el cual la imagen, no sé si están muy habituadas a una imagen de perfusión miocárdica. Acá ven en la fila superior el estrés, en la de abajo el reposo,
y en los distintos cortes, en ejes cortos, en los ejes cortos y en los ejes largos horizontales y verticales. En este caso, como ustedes pueden ver, van a ver una hipoperfusión en la pared lateral que se ve al estrés y que se mejora en el reposo, marcando eso isquemia. Y como pueden ver actualmente, esto es una foto no es la real de nuestro equipo, de un equipo híbrido actual con la tecnología de hoy en día. Ven el avance que tuvo las imágenes en medicina nuclear. ¿Y qué es esto de imágenes híbridas? Bueno, imágenes híbridas describe un enfoque que combina la medicina nuclear con la tomografía computada. ¿Esto cómo se realiza? Se puede hacer también con resonancia, pero la mayor parte de la evidencia o de la validación con tomografía se puede montar en un equipo de cámara gamma, un SPEC, se le puede montar un tomógrafo. También se hace lo mismo actualmente con el PET, terminando llamándose PET-CT. Y esta nueva tecnología no solo es aplicada a la cardiología, sino a todas las áreas de la medicina nuclear, mejorando sobre todo la ubicación anatómica de las estructuras que por ahí la medicina nuclear no podía resolver. Acá, como ven, en la imagen de la derecha, ven una tomografía que está ubicada de acuerdo a los ejes clásicos del corazón, el eje corto y los ejes largos verticales y horizontales, el SPEC y luego la fusión con la mejora de la imagen, y que les voy a contar a continuación. Este es nuestro equipo en el cual trabajamos día a día. Es un equipo General Electric Discovery, en el cual ven que tiene los detectores, tiene los detectores adelante, y el paciente, una vez que se realiza el SPEC miocárdico, la camilla lo introduce dentro del gantry y pueden ver que adosado al equipo de medicina nuclear está un tomógrafo, en este caso de 16 cortes. ¿Qué nos permite o cuáles son las aplicaciones clínicas de estos equipos híbridos? Bueno, en cardiología podemos valorar y estimar la perfusión miocárdica, conocer la contractilidad ventricular, cuantificar los volúmenes ventriculares y la fracción de eyección, y sobre todo mejorar la calidad de la imagen y la precisión diagnóstica mediante la corrección de atenuación y el score de calcio coronario. Estos dos últimos ítems son los que lo hacen único en cardiología a los equipos híbridos. ¿Y qué es esto de corrección de atenuación? La corrección de atenuación es un mecanismo que se genera a través de tomografía. Se puede hacer con otros métodos, el más validado es con tomografía, que elimina los artefactos de tejidos blandos en las imágenes de espectro de medicina nuclear. Como ustedes saben, la medicina nuclear es un poco diferente al resto de las imágenes porque nosotros introducimos un radiofármaco que emite radiación al paciente, y es el paciente el que emite la radiación y no el equipo, sino que el equipo detecta la radiación emitida por el paciente, y en su pasaje desde el paciente hacia el detector tiene que atravesar muchos tejidos en los cuales se puede dispersar los fotones, detener, etcétera, dando artefactos o hipoperfusiones en el caso del miocardio. Por eso estos artefactos de atenuación disminuyen el rendimiento diagnóstico de la prueba, y los más comunes son la atenuación mamaria, sobre todo en las mujeres, y la atenuación diafragmática en los hombres. Entonces, la corrección de atenuación, como ven en la imagen, como pueden ver, en este caso, para demostrarles, esto es un estrés, acá se ve un poco mejor, esto es una imagen de estrés, esta es en reposo sin corrección de atenuación, en lo cual pueden ver una hipoperfusión leve de la pared anterior, que aplicando el mapa de tomografía de corrección de atenuación se resuelve. Con esto podemos mejorar y ser mucho más precisos en el diagnóstico de los pacientes. Esto es una foto de lo que hacemos todos los días. Básicamente hacemos una imagen de perfusión miocárdica y hacemos luego una tomografía
de cada paciente, tanto al estrés como al reposo. Les voy a contar el protocolo que estamos usando últimamente. Y lo que hace un software que tenemos en una estación de trabajo dedicada para esto, como les dije, coloca al corazón o la tomografía en los ejes habituales y fusiona con las imágenes del espectro miocárdico para lograr un mapa de atenuación. Hay que tener cuidado porque muchas veces, si no fusionamos bien, nos puede, en vez de mejorar la imagen, en este caso, que no está fusionado exactamente el contorno del miocardio, nos puede que nosotros fabriquemos artefactos que no lo tiene el paciente. Básicamente la corrección de atenuación ya desde hace un tiempo atrás, tanto la Asociación Americana de Cardiología Nuclear como la Sociedad de Medicina Nuclear y de Imágenes Molecular de Estados Unidos, desde el año 2004, nos revela lo siguiente, que incorpora la corrección de atenuación, además del gatillado con electrocardiograma, en la perfusión miocárdica, ya que mejora la calidad de las imágenes, mejora la certeza de la interpretación y mejora la precisión diagnóstica. Estos resultados combinados anticipan un impacto o mejora en el cuidado, en el efectivo cuidado de los pacientes y disminuyen sobre todo los costos de la salud. El otro punto que quería tocar, que también es muy importante, que le agrega a la perfusión miocárdica, como la corrección de los artefactos a través de la corrección de atenuación, es el score de calcio coronario. Como todos saben, este médico que ven ahí la imagen se llama Arthur Agaston, es un médico norteamericano que durante mucho tiempo en autopsias de pacientes, él observó que muchos pacientes que morían de causa cardíaca, él observaba que tenían calcificación de las arterias coronarias. Él, con sus investigaciones, llegó a la conclusión de que la única causa de que se calcificaran las arterias del corazón era el proceso de aterosclerosis. Entonces, él supuso que si las arterias estaban calcificadas, la única patología que las producía era la aterosclerosis y necesitaba y buscó un método que lo encontró en la tomografía para poder ver el calcio de las arterias del corazón en las personas que estén vivas, no en los pacientes fallecidos que le empezó a hacer las autopsias. Por eso, después de un largo trabajo, publica este artículo en JACC en el año 1990, en el cual es el primer artículo publicado de calcio de las arterias del corazón usando tomografía computada. No solo que él publica el primer artículo sobre esto, sino que también diseña un protocolo y desde ese momento hasta ahora, la cuantificación del calcio coronario se hace mediante las unidades de Agaston. Trabajos sobre score de calcio hay muchísimos, yo les traje pocos para no aburrirlos y que no sea tan tediosa la clase. El score de calcio coronario, como ya está esta publicación del Dr. Shaw en Radiology en el año 2003, que la sobrevida de las personas, de acuerdo al score de calcio, disminuye con el paso de los años a medida que el score del calcio del corazón aumenta. Cuando nosotros tenemos más de 1000 unidades de Agaston, el calcio de las arterias del corazón, la sobrevida disminuye. Y cuanto menos calcio tenemos, por ejemplo, menos de 10 unidades de Agaston, la sobrevida es mucho mejor. O sea que el calcio, se demostró que la acumulación de calcio en las arterias del corazón es un factor pronóstico. La incorporación del score de calcio a los estudios de perfusión miocárdica no solo que es un factor predictivo complementario al riesgo cardíaco. Y esto ya lo demostraron en varios estudios que les voy a mostrar ahora. Este estudio de Chang en el 2009, publicado en JACC, que es la Journal of American College of Cardiology, demostró que en pacientes que tenían perfusión de miocardio normales, a los cuales se le hacía un score de calcio,
y uno veía con el transcurso de los años los eventos cardiovasculares, se veían que, en este caso, esta línea rosada o roja, que tenían mucho calcio, les iba peor. O sea, tenían más eventos cardiovasculares que aquellos que no. Y con respecto a la muerte y al infarto también, que tenían mucho calcio, les iba peor que aquellos que no tenían calcio. Más allá que la perfusión miocárdica les había dado normal. O sea, que es un factor de riesgo extra a la isquemia detectada por la perfusión miocárdica. Y para interrelacionar la isquemia con la calcificación del corazón, Schenker en el año 2008 también publicó en Circulation este trabajo observacional en el cual los pacientes que tenían SPECT miocárdicos sin isquemia y a los cuales también se les hacía un score de calcio, se ve que aquellos pacientes que tienen menos de 1000 de score de calcio les iba mejor, y aquellos que tenían más de 1000 tenían más eventos de muerte y de infarto, independientemente de la isquemia del corazón. Pero cuando el paciente tenía isquemia, si bien el score de calcio los reclasificaba, o sea, los que tenían score de calcio más de 1000 les iba peor, a las dos franjas estaban mucho más disminuidos, o sea, con peor pronóstico que anteriormente. O sea, cuando los pacientes no tenían isquemia, el score de calcio reclasificaba a los pacientes, y cuando los pacientes tenían isquemia, ya de por sí, por la isquemia misma, tenían peor pronóstico, pero a su vez el score de calcio nos daba otro dato, otro elemento más para brindar al paciente si era de muy, muy mal pronóstico o no. Y para no aburrirlos, lo último que les muestro de trabajos científicos es que agregando al score de Framingham, que es el score pronóstico desde siempre de la historia de la cardiología, si a ese score de Framingham nosotros le agregamos un SPECT con score de calcio, eso mejoraba el valor pronóstico de los pacientes, mejorando la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de enfermedad coronaria en esos pacientes. Bueno, para contarles brevemente cómo es el procedimiento, cómo se hacen los estudios de perfusión miocárdica, en nuestro laboratorio, en nuestro servicio, el paciente llega, generalmente se hacen a la mañana, empezamos a la mañana, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado, se le explica en qué consiste el estudio, si es que el médico derivante no lo ha hecho, se le realiza una vía endovenosa, y ahí un técnico hace la obtención del radiofármaco desde un generador de tecnecio, que es este que ven acá a la derecha. Se saca el material radioactivo y se lo une con un fármaco que es el Cestamivir. El Cestamivir es el vehículo por el cual el tecnecio va a llegar al corazón y se va a depositar en las mitocondrias del miocito. Luego de inyectar al paciente, hacemos una prueba. Antes de inyectarlo, hacemos una prueba de estrés, que es una prueba ergométrica, generalmente es la preferida por nosotros para ver distintas cosas aparte del estrés, la respuesta a la tensión, etc. Y si el paciente no puede o no desea realizar una prueba ergométrica, se le hace un estrés farmacológico con dipridamol, que es un vasodilatador, y la dobutamina, que es un inotrópico. Desde hace ya poco tiempo hemos cambiado el protocolo de trabajo por uno nuevo, que me parece bastante interesante y muy bueno, que es el protocolo de estrés primero. ¿Cómo es la ruta de trabajo? El paciente llega, se le hace lo que les dije anteriormente, se hace el estrés, en el máximo esfuerzo se inyecta el material radioactivo, se hace una espera de 15 a 20 minutos, de 15 a 45 minutos. Si el paciente no se realizó estrés con ejercicio físico, si se lo hizo con dipridamol, se tiene que esperar un poco más, 40 a 60 minutos, y se realizan las imágenes. En este caso se hace el SPECT, propiamente dicho miocárdico, más una tomografía.
Se fusionan las imágenes en una estación de trabajo y el médico interviniente revisa las imágenes. En este caso, si el médico considera que la prueba ergométrica fue normal, que las imágenes fueron normales y que no hay ninguna otra alteración en la contractilidad del corazón, el paciente se puede ir directamente a la casa. O sea que mejora, como ya les voy a decir, la cantidad de tiempo que el paciente pasa en el instituto. Si en este caso, y lo opcional, de acuerdo al médico que revisa las imágenes, considera que hay algún defecto en la perfusión o hay alguna duda diagnóstica que quiere observar mejor o en más detalle, se le tiene que inyectar 3 veces más la dosis. Luego de las imágenes se esperan 30 a 60 minutos y se hace una nueva imagen de SPECT con CT y se revisa con las clásicas imágenes que les mostré, el estrés comparado con el reposo. Este protocolo de estrés primero lo que hace, lo que mejora, primero que mejora la radiación que se inyecta al paciente, porque en muchos casos el paciente se evita la inyección de radiofármacos al reposo. Se evita un tiempo, que en los tiempos actuales de pandemia, etcétera, es muy importante y mejora la disponibilidad de los aparatos del servicio de medicina nuclear. Bueno, para no aburrirlos más con cosas teóricas, les voy a mostrar, son 6 casos, son casos muy cortitos, pero creo que son del día a día que vemos normalmente nosotros en nuestro servicio. El caso clínico 1 es una mujer de 65 años que consulta por disnea, por falta de aire al esfuerzo de 2 meses de evolución. Se le realiza una prueba ergométrica con esfuerzo, la cual fue suficiente al 87% de la frecuencia máxima teórica que debe llegar cada paciente, pero lo hizo en una sola etapa, o sea, el ejercicio no fue muy vigoroso. No tuvo alteraciones del electrocardiograma y la paciente no tenía muchos antecedentes importantes para enfermedad coronaria. En este caso se realizó un protocolo de solo estrés con 370 megabecquerels, que eso equivale a 10 milicurios, o sea, baja dosis de radiación. Estas son las imágenes. Acá hay una pequeña trampita. Arriba, en la fila de arriba, tenemos el estrés con corrección de atenuación. Y en este caso, abajo tenemos el estrés, arriba con corrección y abajo sin corrección de atenuación. O sea, no estamos comparando estrés con reposo. Bueno, tenemos los ejes largos verticales y horizontales y acá tenemos los mapas polares. En este caso fue informado como normal. Acá podría haber una leve hipoperfusión en el ápex, en el estudio con corrección de atenuación, que no se la observa en el sin corrección de atenuación. Muchas veces comparamos las dos imágenes para ser más certeros aún en el diagnóstico. Fue interpretado como normal, nos quedaba duda de qué tenía la paciente porque realmente hizo una ergometría con muy poca carga, digamos, y tenía mucha falta de aire. Y en la tomografía de corrección de atenuación se vio que no tenía score de calcio, que era negativo, o sea, enfermedad coronaria era muy baja probabilidad. Y si la tomografía muestra, lo hicimos ver con nuestro agente de imágenes que tenía infiltrados intersticiales, ellos nos decían que podría ser fibrosis pulmonar, por lo cual la paciente fue avisada de esto para que consulte no solo a su cardiólogo, sino probablemente también a un neumonólogo, ¿no? Mejorando, yo creo, el diagnóstico de la paciente. El segundo caso es un hombre de 58 años que le solicitan un SPECT miocárdico por un ángulo atípico, dolores precordiales no muy típicos. Hizo una prueba al 88% de la frecuencia máxima teórica, hizo un buen ejercicio, 3 etapas, casi 10 minutos. No hubo alteraciones del electrocardiograma ni síntomas de enfermedad coronaria. Se hizo el protocolo de solo estrés con 370 megabecquerels también y observamos esta imagen de perfusión. Como les decía anteriormente, arriba está el estrés, en este caso está sin corrección y con corrección. Como
Como vimos, en este caso, si uno puede ver un poquito más detalladamente los mapas polares, podría haber una pequeña hipoperfusión inferior en el sin corrección de atenuación que desaparece al fusionarlo con la tomografía computada. Acá lo podemos ver también en los ejes largos verticales. El estudio de la perfusión fue formado como normal, la ergometría fue normal, y en la tomografía de corrección de atenuación vemos que la válvula aórtica se encontraba severamente calcificada o muy calcificada, dándonos una medición de 255 unidades de Agatston y una medición de la aorta que nos daba dilatación de la aorta. En este caso, nos pareció que el paciente, las molestias que tenía de dolor precordial no eran de causa coronaria, sino más bien de origen valvular en un hombre joven, que hay ciertos trabajos que ya demuestran que cuando los pacientes tienen más de 2.000, sobre todo los hombres, como en este caso, más de 2.000 unidades de Agatston, la probabilidad tienen gran probabilidad de tener una estenosis aórtica severa. Así que bueno, fue hablado el médico de cabecera para contarle de la situación, ¿no? El caso clínico 3, no sé cómo voy de tiempo. El caso clínico 3 es un hombre de 69 años, que era un tabaquista severo, era dislipémico, hipertenso, había tenido algunas molestias precordiales atípicas. En este caso el hombre se le hizo un estrés farmacológico debido a la incapacidad para caminar, se hizo con dipridamol, que no demostró ninguna alteración tanto clínica como electrocardiográfica. Se hizo también protocolo de solo estrés con un poquito más de dosis de 407 megabecquerel y la cinética en este caso, o sea, la contractilidad del corazón era normal con una fracción de eyección normal del 64%. Como ven acá, es protocolo solo estrés, o sea, vemos dos imágenes del estrés. Se los voy a ilustrar los mapas polares, me parece que son más fácil de ver para el que no está acostumbrado a estar todo el día viendo esto. Este mapa polar muestra el corazón en el estrés con corrección de atenuación. ¿Qué quiere decir? Con el mapa del TAC, y en este caso a la derecha sin la TAC. Como ustedes pueden ver, si nosotros no tuviéramos la TAC, probablemente no hubiésemos podido hacer solamente protocolo solo estrés, porque hubiésemos visto esta hipoperfusión en la pared inferior y hubiésemos necesitado el estrés. En este caso, se trataba de atenuación diafragmática. Acá lo podemos ver también, que está empeorado en el sin corrección. Fue informado como normal, pero nos llamó la atención que primero no tenía muy poco calcio en las arterias coronarias, tenía 71 unidades de Agatston, una calcificación leve, muy pequeña en el anillo mitral, pero se vio esto en la tomografía, una gran masa en el lóbulo superior izquierdo, que el paciente no tenía conocimientos, además de enfisema paraseptal y centrolobulillar, por lo cual el paciente también se le comunicó el hallazgo para que se dirigiera a su médico de cabecera y probablemente se hiciera un estudio centrado del tórax para un mejor diagnóstico y saber de qué se trataba esa masa. O sea, el paciente vino por una molestia precordial, le dimos un diagnóstico que la perfusión miocárdica no tenía ningún problema, pero sí tenía un problema a nivel pulmonar. Son todos estos hallazgos que nos van brindando estos equipos híbridos que nos dan mucha información, no solo a nivel cardíaco, sino muchas veces también a nivel de patología torácica, que es por la tomografía que hacemos. Bueno, el cuarto caso que les quiero mostrar es un hombre de 57 años que le solicitaron un SPECT miocárdico también por disnea, en este caso era el esfuerzo, cuando hacía actividad física, era hipertenso, tenía el colesterol alto, dislipémico. Se hizo una prueba de esfuerzo que llegó al 87%, hizo un esfuerzo pequeño, una etapa con 3 minutos, no hubo alteraciones del electrocardiograma y sí fue detenida la prueba de esfuerzo porque el paciente refería tener disnea.
se le hizo protocolo también de solo estrés. Ahí, le estoy mostrando los casos y la mayoría son solo estrés. Imagínense la menor radiación que van recibiendo cada uno de estos pacientes, ¿no? Las imágenes son estas. Como les digo, para no marearlos mucho, vamos directamente a los mapas polares. Acá tenemos el estrés con corrección de atenuación con TAC y el sin corrección, que ven también una hipoperfusión a nivel de la pared inferior, que nos dejaba dudas si era atenuación o no. Y viendo la tomografía de tórax que hacemos del paciente, nos muestran esta gran elevación del hemidiafragma, que probablemente es la causante de gran atenuación a nivel diafragmática. O sea que en este caso, este hallazgo extracardíaco nos ayudó a mejorar la precisión diagnóstica de la perfusión miocárdica. El caso número 5 es un hombre de 62 años que también se le solicita un SPECT miocárdico por preoperatorio. Le tenían que hacer un bypass femoropopliteo en la pierna izquierda. Era diabético, era hipertenso. Este hombre tenía dificultad para caminar por la misma enfermedad vascular periférica. Se lo hizo con dipiridamol, que el estudio demostró una pequeña hipoperfusión apical y anterior mediana. Ahí les muestro las imágenes. Si ustedes ven con detalle, en este caso el paciente sí se hizo un estrés y un reposo. Un estudio un poco más tradicional, acá ven una pequeña hipoperfusión anterior, que en el reposo no se la ve, y algo apical mínimo, si bien acá lo pueden ver, también lo pueden ver. No quedaba duda si había algo de dilatación del ventrículo izquierdo. En las imágenes sin corrección de atenuación se sigue viendo la hipoperfusión del ápex y de la pared anterior, algo mínimo. Caía un poco la fracción de eyección de 77 a 60, son signos que nos van orientando a que algo no estaba bien, y nos terminó de alertar de todo el score de calcio, que vemos una gran calcificación de las arterias coronarias, en este caso la arteria descendente anterior y el tronco común izquierdo, prácticamente severamente calcificado, también las arterias coronaria derecha y circunfleja. Acá está la cantidad de calcio que tenía, era 3.866, era extremadamente alta, con un percentilo más del 90%. Lo que les quiero, ¿por qué les puse este caso? Porque era un paciente que en la perfusión miocárdica, si bien había algunos signos que alertaban de severidad, era bastante inocente, pero el score de calcio nos hablaba de que había gran enfermedad coronaria. Este paciente lo seguí porque me llamó la atención el caso. Se hizo una coronariografía, no en el instituto, en otro lado, en otro hospital, donde le encontraron una lesión severa del tronco común izquierdo. Se le encontraron lesiones de múltiples vasos. No sé si se ven las imágenes bien. Es la calidad de la cine que pude encontrar. Y la arteria coronaria derecha, que también tenía lesiones severas a nivel distal. Este paciente que había llegado para hacerse una perfusión miocárdica preoperatoria de un bypass de la pierna, termina en un tiempo con un bypass del corazón. El paciente fue valorado por su médico de cabecera. Su cardiólogo de cabecera le dijo que no se podía operar de la pierna con ese riesgo a nivel cardiovascular. Se le hizo un bypass aortocoronario con 3 puentes, puente arterial lima de A, o sea, de la mamária interna a la arteria descendente anterior, y 2 puentes venosos, uno a la descendente posterior y el otro a la primera marginal. El paciente actualmente está recientemente operado del bypass aortocoronario, anda bien, se está esperando operar del miembro inferior izquierdo,
y en este caso este caso se los puse porque el score de calcio nos ayudó a mejorar la certeza en interpretación de la perfusión miocárdica. El último caso, y para no aburrirlos y no cansarlos, porque hay 2 charlas más que están interesantes, es una mujer, de 57 años, que le solicitan el estudio por una leve molestia precordial, algo no muy típico. Tenía antecedentes de enfermedad coronaria, tenía stent en la descendente anterior, en la circunfleja y en una primera marginal, pero en el año 2017, es un caso que lo hicimos este año, tenía un SPECT previo en nuestro instituto en el año 2019, el cual era normal. Acá se los muestro. No había ninguna alteración en el SPECT previo. En este caso era hecho en una cámara que no era SPECT-CT en ese momento, se lo hizo en una multipropósito, y no mostraba ninguna alteración, fue informado como normal. La paciente vuelve en el 2020, hace poco tiempo, se hizo una prueba ergométrica que hizo un 89% de la frecuencia máxima teórica, casi 5 minutos de ejercicio, y no sé si están acostumbrados, tenía un infradesnivel del ST. Estas son las derivaciones B3, B4, B5 y B6, o sea, tenía infradesnivel del ST en el máximo esfuerzo. Eso ya nos hablaba de que algo no andaba bien. Se le hace una perfusión miocárdica en el SPECT-CT, el cual muestra ya una gran hipoperfusión en la pared anterior. En este caso, acuérdense, es estrés y reposo, no es estudio de estrés solo. Gran hipoperfusión de la pared anterior, acá la ven en los ejes largos, o sea, una isquemia, que se mejora el reposo, una isquemia de la pared anterior, habla de que el stent que tenía colocado en la arteria descendente anterior no andaba bien. En el mismo estudio, los SPECT gatillados muestran que tenía una gran caída de la fracción de eyección. Esto muestra que hay un atontamiento del miocardio, sobre todo el estrés. Miren, si se fijan atentamente, la fracción de eyección cae de 59 a 38, y los volúmenes, se dilata el corazón en el estrés. Quiere decir que tiene sufrimiento de 77 y 32 a 99 y 61. Si uno ve las imágenes, puede ver que el paciente, por ejemplo, comparando el estrés con el estrés con el reposo, muestran que está dilatado en el estrés con respecto al reposo. Tiene en esta perfusión de reversibilidad gran isquemia anterior, y tiene, como último detalle y criterios de severidad, tiene captación pulmonar. Son imágenes de raw data, de imágenes crudas de la perfusión miocárdica, que muestran, a ver si puedo mostrarles, esto es el hígado, no sé si están acostumbrados, esto es el corazón, y esto es el pulmón, que muestra captación pulmonar en el estrés con una relación de pulmón-corazón de 0,71, si estaba aumentado. O sea, todos criterios, tanto la caída de fracción de eyección, dilatación, de severidad. En la TAC se muestra que tenía el stent descendente anterior. Como no tenemos para hacer contraste, o sea, no vemos el lumen, digamos, podemos ver la localización. Tenía stent en la circunfleja, gran calcificación en la arteria coronaria derecha. Nos quedaba duda si había un stent ahí o no, pero no tenía el antecedente clínico. Y la paciente, a su vez, para sumarle cosas, tenía una calcificación de la válvula aórtica muy alta, que para una mujer era demasiado alta, casi 1117 unidades de Agaston, por lo cual nos comunicamos con el médico contándole la severidad de la perfusión. O sea, la paciente seguramente tenía un stent, sobre todo en la descendente anterior, que no estaba bien, había que reevaluarla, y también realizando un ecocardiograma para evaluar la válvula aórtica, porque a lo mejor tenía 2 problemas asociados y no solamente el problema de la enfermedad coronaria. Bueno, como conclusiones y para terminar, quiero recalcar que el uso del SPECT-CT
en la perfusión miocárdica es una recomendación de las sociedades, una de las sociedades más importantes del planeta, que es la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear y la Sociedad de Medicina Nuclear e Imágenes Moleculares, ya que mejora la interpretación y la certeza diagnóstica, que nos ayuda a reclasificar el riesgo cardiovascular del paciente, permitiendo un mejor tratamiento, y que tiene la capacidad de descartar ciertas patologías que son extracardíacas, que haciendo un SPECT miocárdico sin CT no la podríamos detectar. Y eso ayuda a detectar precozmente ciertas patologías y brindarle mejor tratamiento a los pacientes. Bueno, esto fue todo. Mi charla, ahora viene la charla de Guadalupe. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy del aporte que hace la tecnología híbrida en lo que es el SPECT-CT y el PET-CT, las diferentes moléculas en los tumores neuroendocrinos. Como ustedes bien saben, los tumores neuroendocrinos son poco frecuentes. En un grupo heterogéneo de neoplasias con diferenciación neuroendocrina que pueden manifestarse en diferentes órganos, y los más frecuentes son a nivel gastropancreático y pulmonar. El comportamiento biológico es variable de acuerdo a cada tumor, a la localización, su morfología y el grado de diferenciación tumoral. Esa es la base molecular, el grado de diferenciación en la cual uno después puede elegir las diferentes moléculas que sean las más apropiadas para estudiar cada tumor neuroendocrino. El manejo multidisciplinario es muy importante, ya que nos permite en forma conjunta mejorar el diagnóstico y, como sobre todas las cosas, el tratamiento de cada paciente. Es muy importante cuando uno ya sospeche clínicamente este tipo de enfermedades, hablar en forma conjunta con el médico clínico, el oncólogo, el médico radiólogo que va a realizar la punción biopsia, por ejemplo, porque es necesario tener un material suficiente como para poder hacer no solamente el análisis anatomopatológico, sino también la inmunistoquímica, que va a ser nuestra base molecular para después poder elegir un correcto tratamiento y el diagnóstico. Entonces el manejo multidisciplinario es muy importante. Dentro de las formas localizadas, la cirugía es el principal tratamiento. El diagnóstico se basa en la presentación clínica. Muchos de estos pacientes debutan con flashing, con diarrea, con taquicardia, los marcadores serológicos como la cromogranina y la sinaptofisina, los estudios convencionales y funcionales de los cuales vamos a hablar hoy. Dentro de las imágenes convencionales, la ecografía, la tomografía con contraste endovenoso. Recuerden que este tipo de tumores son tumores muy hipervascularizados, la mayor parte de ellos, por lo cual el médico radiólogo tiene que dirigir el estudio a hacer fases arteriales y portales para poder resaltar, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los tumores primarios son muy pequeños y muchos de estos pacientes debutan con las metástasis y cuesta encontrar su primario. La resonancia magnética nuclear en el hígado es fundamental, uno se queda mucho más tranquilo cuando descartamos que no hay patología hepática con una resonancia. Y dentro de los estudios funcionales podemos dividir al SPECT-CT, que es lo que hacemos en cámara gamma, que es lo que fue explicando Gustavo en detalle, y el PET-CT. Dentro del PET-CT son las dos modalidades híbridas en las cuales en forma conjunta es un estudio funcional más anatómico. Dentro del SPECT-CT tenemos dos moléculas, son los dos análogos de somatostatina. Está el IMIC-TOC marcado con Tecnesio 99 y el Octreoscan marcado con Indio 111. Desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad son muy parecidos. El Tecnesio 99, al tener una vida media más corta y un nivel de energía más bajo, las imágenes son con una mejor resolución y a la vez podemos hacer imágenes en el mismo día y no como el Indio, que tenemos que hacer imágenes a las 24 o 48 horas. El Indio, al ser de alta energía, la resolución no es tan linda, pero tiene sus indicaciones cuando uno después va a pensar en hacer tratamiento con terapia metabólica con el Indio 111. Entonces, puede tener, una de las indicaciones es esa, y también la diferencia es el precio, que el Octreoscan marcado con Indio es mucho más caro que
y el INICTOC con Tecnesio 99. Y dentro del PET-CT tenemos el galiodota. El galiodota hoy es el gold estándar, es la molécula de elección para estudiar los tumores neuroendocrinos. Tiene diferentes ligandos, algunos pueden ser el TAT, el TOC, el NOC. Desde el punto de vista de la sensibilidad y la especificidad son muy parecidos. Quizá el TATE tiene algunos principios físicos que lo pueden caracterizar mejor si uno después va a decidir hacer terapia metabólica con lutecio. Y después tenemos nuestro caballito de batalla, que es la fluorodesoxiglucosa y la fluorodopa. Son todas las moléculas que se pueden utilizar de acuerdo a qué tipo de tumor neuroendocrino tenemos. Dentro del SPECT-CT, ya Gustavo explicó un poquito, pero ¿qué hace? Fusiona de una manera sincrónica y simultánea un estudio funcional, que es nuestra molécula que vamos a inyectar, con una tomografía. Entonces eso nos permite localizar todas las captaciones anormales que nosotros tenemos y decir si es un ganglio, dónde está, cómo está, se puede inyectar contraste endovenoso. Eso ha permitido una mayor resolución espacial, un menor tiempo del estudio, la corrección de atenuación que explicó Gustavo, la disminución de la dosis de radiación en los pacientes y menor dosis inyectada. Y ese es nuestro equipo con el que estamos trabajando actualmente. Dentro de la clasificación de los tumores neuroendocrinos, se pueden clasificar en funcionantes, como son el insulinoma y el gastrinoma. Recuerden que estos en general son tumores muy pequeños, en donde a veces uno tiene que afilar los estudios convencionales para poder localizarlos. Sobre todo los protocolos de tomografía multi-slice, en donde en el instituto hacemos fases arteriales o a veces portales para poder detectar estas lesiones pequeñas. Los no funcionantes, que son la mayor parte, que son tumores de mayor tamaño, que es entre 60 y 80%. Se pueden clasificar de acuerdo al sitio de origen y la estadificación del ENET del 2017, que ya la vamos a hablar en detalle. La clasificación histológica de bien diferenciado o pobremente diferenciado es el rango y es la base donde nosotros nos asentamos molecularmente para poder elegir cuál va a ser el mejor radiotrazador para estudiar los diferentes tumores neuroendocrinos. Esta es la clasificación basada en el KI67. El KI67 es el índice mitótico por campo. Entonces, si tenemos un KI de menor del 3%, lo vamos a clasificar como un G1, un G2 entre 3 y el 20%, el G3 entre el 21 y el 55%, y después están los carcinomas neuroendocrinos, que son los más diferenciados de células grandes o pequeñas. Esto te marca de un grado de bien diferenciado a desdiferenciado. Por supuesto, cuanto mayor sea la indiferenciación tumoral, va a hablar de una mayor agresividad. Cuanto más agresivo sea el tumor, va a tener menor expresión de receptores de somatostatina y una mayor expresión de los receptores GLUT. Por eso, en los tumores más indiferenciados usamos la fluorodesoxiglucosa y no los análogos como INICTOC o galio en lo que es el PET-CT. Esta es una clasificación como ha ido variando desde el año 2000 al 2010, en donde se introduce el G1, G2, G3 y los carcinomas mixtos. Pero más o menos para que ustedes comparen cuál es la diferencia entre uno y otro. Y esta clasificación entre G1, G2 y G3 se basó fundamentalmente en el KI67. Por eso es importante el trabajo que hacen los anatomopatólogos, porque son ellos que con la inmunistoquímica nos dan toda la certeza y el detalle y la naturaleza biológica de cada tumor. Eso nos permite mejorar nuestro radiotrazador que vamos a utilizar, nuestras imágenes moleculares, y a la vez al médico dirigir las terapias que a veces son complicadas, sobre todo en los KI intermedios, en donde generalmente hay que combinar terapias. Hay que combinar análogos de somatostatina con quimioterapia u otro tratamiento, o terapia metabólica. Bueno, los radiofármacos que hoy existen en el mundo son muchos y están dirigidos siempre a los blancos moleculares específicos. Eso nos da una información biológica del tumor, la naturaleza del cáncer y sobre todo define nuestra conducta terapéutica. Hoy en la Argentina ya tenemos disponibilidad de muchas moléculas, otras no y otras todavía siguen en estudio. Pero el futuro va a tener nuestra molécula trazadora marcada para cada tipo de tumor. Dentro de los tumores bien diferenciados, la mayor parte de ellos sobreexpresan receptores de somatostatina en la membrana celular.
Los péptidos, análogos de somatostatina marcados, como puede ser tanto para SPECT-CT como para PET-CT con radiofármacos, se fijan en los receptores de membrana y son internalizados. A partir de esa base molecular nosotros hacemos diagnóstico y terapéutica. Estas son las moléculas de acuerdo a los receptores de somatostatina, tanto en SPECT-CT como PET-CT. Algunos tienen más afinidad por el 2, otros por el 5, pero en general en lo que son los galios no hay diferencias significativas, y el indio con respecto al inictot tiene un poquito más de afinidad por el 5. Este es un primer ejemplo donde se hizo una tomografía multi-slice, en donde el paciente tenía síndrome carcinoide, estaba con clínica, se le hace una tomografía multi-slice en nuestro instituto, en donde se puede ver una lesión hipervascularizada cerca del centímetro a nivel del duodeno. Este paciente se le solicita un estudio con análogos de somatostatina, en el cual hacemos el inictot TC99, en donde marcamos, un poco para recordarles, el paciente se le inyecta el radiotrazador y el protocolo es a la hora y 4 horas, hacemos imágenes planares y a la vez hacemos el SPECT-CT. En este caso ya se puede ver la captación focal dentro de la lesión anteriormente observada en la tomografía. Ahí la podemos ver, a ver si le puedo señalar con el mouse, ahí. Por suerte fue una enfermedad localizada a nivel del duodeno, que se hizo la endoscopia y se extrajo después la lesión y el paciente anduvo muy bien. Esta paciente es una paciente que la tenemos hace muchísimo tiempo, es una paciente con un tumor carcinoide moderadamente diferenciado, metastásico, con múltiples lesiones hepáticas, peritoneales y en pelvis. Siempre respondió a los análogos de somatostatina, una paciente que clínicamente tenía un síndrome carcinoide fluido, con flashing y una diarrea marcada, por lo cual comenzó ella su tratamiento con análogos de somatostatina y fuimos controlando con varios inictot, yo no traje todos, en donde se pueden ver las lesiones hipervascularizadas tanto en hígado como a nivel pelviano. La paciente nunca normalizó morfológicamente sus lesiones, pero sí mejoraba bastante clínicamente, hasta que dejó de responder a los análogos de somatostatina. Esto sucede, que ya vamos a hablar más adelante, porque son tumores en donde la heterogeneidad y pueden mutar y cambiar su celularidad y su comportamiento. Entonces, los médicos muchas veces tienen que volver a reestadificar y volver a estudiar a los pacientes. En este caso se decidió darle una propuesta que era hacer terapia metabólica con el indio 111, por lo cual su médica nos pidió que en esta oportunidad, en vez de marcarlo con tecnesio, lo marquemos con indio, en el cual se ve la misma lesión, la resolución no es tan linda como en el tecnesio, pero se pueden ver todas las lesiones hipercaptantes, tanto en hígado como a nivel pelviano. Bueno, esta mujer claramente no, con los años no evolucionó bien, pero respondió de manera parcial a su terapia metabólica con el indio 111. Este otro caso es una paciente que debuta con un dolor abdominal y consulta a la guardia, en la cual se observa primero una masa mesentérica que fue estudiada por resonancia, era una voluminosa masa mesentérica que la podemos ver acá, hipointensa, que infiltraba las asas yeyunales con toda una infiltración difusa, se pueden ver sus paredes engrosadas e hipointensas. Se realizó la cirugía porque también encontramos en la misma resonancia, esta es una secuencia de difusión, en donde se ven masas en ambos ovarios y a nivel del cuerpo del útero. Esta mujer fue sometida a una cirugía grande, le hicieron una ileostomía con una anexohisterectomía, una omentectomía y una duodectomía. Fue un tumor carcinoide del ilion distal y tenía un KI del 15%. Entonces discutimos en el conjunto médico, con los médicos, a ver por qué molécula íbamos a elegir. Empezamos con análogos de somatostatina y le hicimos el inictot. A sorpresa nuestra, a nivel de abdomen y pelvis fue normal, pero vimos captaciones anormales que expresan lesiones con alta densidad de somatostatina a nivel torácico. Hicimos el SPECT-CT y podemos observar ganglios hipercaptantes, tanto a nivel prevascular en mediastino como otros gangliositos supradiafragmáticos y una captación a nivel esofágico
que quedó pendiente el resultado de su veda. Con este resultado, volvimos a discutir con su médica de cabecera, su oncóloga, y dijimos, quizá nos quedamos cortos de solamente estudiarla con análogo de somatostatina y no pensar que este tumor puede tener células desdiferenciadas. Entonces le hicimos el PET-CT con fluorodesoxi, con FDG, que por suerte fue negativo. Todas las lesiones que captaban en el INICTOC fueron negativas con FDG. Esto le da una tranquilidad a la médica para su conducta terapéutica a seguir, que ella solamente, en vez de combinar quimioterapia con análogos, solamente va a decidir hacerle análogo de somatostatina. El fenómeno flip-flop es un poco lo que ya les fui diciendo, que muchas veces estos tumores van variando su celularidad y hay que volver a estudiarlos. A veces de bien diferenciados comienza una desdiferenciación y se convierten en más agresivos. Mientras sean bien diferenciados, los podemos utilizar todo lo que sean, todas nuestras herramientas que son los análogos de somatostatina, como el galio, la fluorodopa y el octoscan. Pero a medida que se va desdiferenciando el tumor, ya empiezan a aumentar los receptores GLUT y a bajar nuestros receptores de somatostatina, en donde el FDG cumple un rol fundamental para reestudiar estos pacientes. En el caso, lo vuelvo a poner, siempre teniendo en cuenta cuándo nos vamos a dar cuenta de su grado de diferenciación en el grado de mitosis con su Ki67. La heterogeneidad, sobre todo en los G3. Los G3, la heterogeneidad no es homogénea, por eso se combinan terapias, y tanto la morfología tumoral y el Ki67 definen los factores pronósticos y a la vez separa esta categoría en tres subgrupos. Y muchas veces dentro de esa combinación de terapias, en los G3, en los que son los tumores neuroendocrinos metastásicos, ya se plantea la terapia metabólica con lutecio o con itrio 90. Otro ejemplo de heterogeneidad tumoral, este paciente debuta con una masa pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo y satélite a la misma, en la región lingular, encontramos otro nódulo. Como era una masa pulmonar, empezamos con un FDG, se le solicitó al paciente un FDG y vemos que la masa pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo, la más grande, no captaba mucho, pero tenía metabolismo, y en la región lingular este nódulo casi no captaba nada. Le hicieron, por suerte su mediastino fue negativo, no tenía enfermedad fuera de lo que era el pulmón izquierdo, se le hizo una lobectomía, en la cual la anatomía patológica demuestra que esto fue un tumor carcinoide y esto un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, con un Ki67 del 4%, o sea, hablamos de una baja agresividad. Pero en este caso, los médicos se tuvieron que plantear cuál iba a ser la conducta a seguir. Le harían análogo de somatostatina como tratamiento adyuvante, más menos tratamientos como quimioterapia o radioterapia. La estrategia diagnóstica, este es un cuadrito que lo publicó la Journal Nuclear Medicine en el 2017, en donde te ayuda a elegir cuál va a ser la molécula de elección teniendo en cuenta el tipo de tumor. Yo traté de poner el número 1, o sea, la indicación primera en cada patología. Dentro del medular de tiroides, si uno lo va a tratar con análogo somatostatina, de elección es el galio 68. Si tenemos elevación de calcitonina, la molécula de elección es la fluorodopa. Y si ya hay altos niveles del CA, estamos hablando que es un medular que se está comenzando a desdiferenciar, a ser más agresivo, tenemos que pedir fluorodesoxi con FDG. En lo que es intestino anterior, el de elección es el galio 68, y también de acuerdo a su KI se puede pedir FDG. En intestino medio, una molécula que nos da muy buenos resultados de la fluorodopa, que ya vamos a ver algún caso, y también el galio 68. En intestino posterior, el FDG, y en el feocromocitoma, teniendo en cuenta la mutación, es fluorodopa o FDG, y en los paragangliomas, si es de cabeza y cuello, mejor el galio 68, y en abdomen y pelvis, la fluorodopa. En los tumores de origen desconocido, si uno está sospechando de intestino anterior, vamos con el galio, y si es de intestino medio, la fluorodopa.
y en los tumores de origen desconocido no neuroendocrinos, siempre de elección va a ser el FDG. Bueno, un poquito hablamos de la fluorodopa. La fluorodopa capta porque hay una sobreexpresión y secreción de las aminas como la serotonina y la dopamina. Entonces, cuando tengamos tumores que tengan alta expresión de esas aminas, la fluorodopa va a captar. Este es un caso que una paciente que debuta con una masa mesentérica de 55 años, se le hace una biopsia, la cual es una metástasis de probable origen intestinal con un Ki67 del 1%. Sospechando que podía ser del intestino medio, se le pidió la fluorodopa para buscar su tumor primitivo. Acá vemos que tiene una alta captación de fluorodopa la masa mesentérica y a la vez en el MIP ya podemos observar que hay unos focos a nivel pelviano. Estos focos se localizan a nivel de asas yeyunales, vimos alrededor de 4, de los cuales no supimos si este que era un poco más grandecito era el primario y estos otros 2 focos eran secundarios o era un tumor bien indiferenciado multifocal. Y bueno, fue ese el diagnóstico, un tumor neuroendocrino de yeyuno bien diferenciado. Este es otro paciente que también lo compartí porque no solamente hacemos el diagnóstico del tumor primario, sino con el correr del tiempo podemos ver cómo los pacientes, si bien no normalizan sus lesiones, porque tomográficamente o morfológicamente están, ellos mejoran en la captación y a la vez clínicamente. Este es un paciente de 60 años que anduvo muy bien en el 2001 con un tumor carcinoide clásico ilial con un Ki67 también muy bajo. El cual con el correr del tiempo debuta con múltiples metástasis, tanto hepáticas, que son las que estamos viendo ahí, ahí y ahí, y peritoneales. Tenía muchas lesiones peritoneales con mucha captación, con una captación altísima de fluorodopa. Le hicimos varios PET con fluorodopa. Con el transcurso del tiempo, él suspende la medicación y tiene una exacerbación de sus lesiones en el 2019 con una franca progresión de las lesiones hepáticas y pelvianas. Por lo cual, esto habla un poco de nuestra palabra teragnosis o par teragnóstico, que nosotros también no solamente hacemos diagnóstico, sino evaluamos la respuesta al tratamiento con las diferentes moléculas que se utilizan, en este caso los análogos de somatostatina. En julio del 2019 tenía lesiones con una alta captación, con SUV max, que es el índice que nosotros tenemos para medir, de 22, comenzó de nuevo su tratamiento con análogos de somatostatina, y si bien las lesiones seguían exactamente iguales, no aparecieron nuevas, disminuyeron de tamaño y el metabolismo y la captación francamente disminuyó casi a la mitad. Entonces esto también nos marca cómo uno puede seguir a los pacientes y ver cómo responden al tratamiento. Entonces la fluorodopa se utiliza en primera línea en los tumores intestinales medios de bajo grado, bien diferenciados y secretantes, para los feocromocitomas y paragangliomas, para confirmación, estratificación primaria y seguimiento en algunos casos, en el contexto de los medulares de tiroides recurrentes, de elección para diferenciar entre forma focal y difusa pancreática en el contexto de una hipoglucemia congénita, y una utilidad limitada en los adultos con hiperinsulinismo, que puede mejorar usando la carbidopa. La carbidopa está todavía en discusión, es una medicación que la utilizamos previo a la inyección de la fluorodopa para mejorar la captación en los lugares patológicos y disminuir el metabolismo hepático de la fluorodopa. Pero hay literatura que la avala y otras literaturas que no la avalan. El FDG, siempre pensar en los carcinomas neuroendocrinos o en los tumores neuroendocrinos de alto grado con conducta agresiva, porque quiere decir que hay mayor expresión de los receptores GLUT, entonces vamos a tener una sensibilidad y una especificidad bastante alta, y marca un pronóstico. Uno sabe que lesiones múltiples con alto metabolismo, esos pacientes lo más probable es que no anden bien y se tengan que planear otras terapéuticas combinadas. La localización de malignidad sincrónico-metacrónica de tumores no neuroendocrinos, y en los medulares de tiroides cuando hay aumento del ACE y la fluorodopa es negativa.
Hoy las nuevas guías sugieren como el gol estándar al galio 68 DOTA para estudiar lo que son en líneas generales los tumores neuroendocrinos. Hay muchísimos estudios que comparan el galio con la DOPA o el galio con los análogos que se usan en el SPECT-CT con cifras altamente superiores. Bueno, la idea era comenzar en el instituto del 2020 ya con nuestro generador de galio, así que si esta pandemia nos lo permite, quizá pronto podamos empezar a trabajar con él. Este generador lo vamos a tener en el instituto, el galio viene del germanio, entonces no hace falta un ciclotrón, se pueden marcar en 20 minutos, tiene una vida media de 68 minutos, y no solamente con los diferentes KC podemos marcar el galio con DOTA para hacer los tumores neuroendocrinos, también el PSMA. Esto viene con un sistema electrónico que después de marcar cada radiotrazador te permite hacer un control de calidad para confirmar que la molécula esté bien marcada y poder inyectarle a nuestros pacientes para después hacer los estudios, que básicamente los protocolos son muy parecidos a los que hacemos habitualmente todos los días con FDG. Esto es un poco porque vamos a cambiar, el que no esté acostumbrado a ver una imagen con galio, tenemos diferentes captaciones fisiológicas a las que uno debe conocer para evitar describir cosas falsas positivas. Hay mucha bibliografía y sobre todo hoy la bibliografía supera ampliamente el DOTA en lo que es sensibilidad y especificidad con otras moléculas análogas de somatostatina, tanto en SPECT-CT como en PET-CT, con cifras que superan los 90%. Esto un poco lo traigo a modo teórico y un poco para, perdón, vuelvo acá. Lo que quería decir que mucha bibliografía también avala hacer la combinación de los dos métodos. Por esto que hablábamos de la heterogeneidad tumoral y cómo estos tumores pueden ir cambiando su comportamiento. Entonces, si bien uno empieza estudiando con análogos, nunca hay que olvidarse de que estos tumores se pueden desdiferenciar. Esto nos ayuda a mejorar nuestro diagnóstico y combinar terapias tanto con análogos como quimioterapia. El NetPet Score es un artículo que me gustó mucho porque hace como una score, una cuantificación de los hallazgos tanto en FDG como análogos de somatostatina. Entonces esto fue como una asociación con los grados histológicos y fue más predictor. Y pone en evidencia lo que vengo diciendo, los cambios en el comportamiento tumoral que explicarían por qué algunos pacientes no responden al tratamiento. Y reclasifica para la definición de terapia metabólica e incluye a otros pacientes que uno no los tiene como bien diferenciados o que no van a responder y sí van a responder a lo que es la terapia metabólica, que en general se usa para los tumores neuroendocrinos metastásicos. Y para ir terminando, el PET-CT con galio-DOTA permite evaluar el estatus de los receptores de somatostatina aún en ausencia de elevación de los marcadores serológicos o de indicadores clínicos. Y eso es un poco la base del éxito del galio-DOTA en lo que es hoy la evaluación de los tumores neuroendocrinos. El PET-CT con FDG es de elección en los tumores neuroendocrinos indiferenciados y a mayor metabolismo, mayor riesgo de progresión. Ambos son complementarios y tienen un valor pronóstico. El PET-CT con fluorodesoxi no tiene impacto clínico en el G1, moderado en los G2. Generalmente el G2 es el que siempre nos juntamos con los médicos de cabecera a discutir si lo pedimos o no. Tiene un rol importante la combinación de ambos métodos, tanto galio o FDG en los tumores neuroendocrinos pobremente diferenciados. Y el SUV max, o sea, la cantidad de captación que va a tener el galio-DOTA, se relacionó con el grado de diferenciación y el KI 67. Y también el SUV max es un valor pronóstico tanto en FDG como en galio. Bueno, muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, si no le doy la palabra al jefe del servicio, que es el doctor Adolfo Fachelo, que va a hablar de terapia metabólica con radio 223. El último tema de hoy, que voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible en honor de la hora, es terapia metabólica con radio 223 en el cáncer de próstata con metástasis óseas. En este título también debería figurar resistente a la castración hormonal, pero lo hice más cortito.
Bien, primero que todo, ¿qué es la terapia metabólica? La terapia metabólica consiste en administrar una dosis relativamente grande de una sustancia radioactiva, que puede ser en forma líquida o por medio de una inyección o ingestión, para que se acumule selectivamente en el órgano o lesión a tratar, donde actúa por medio de la radiación emitida sobre los tejidos que están en contacto próximo con ella. Ya hace mucho que hacemos radioterapia metabólica con el yodo 131, 50, 60 años. Este yodo 131 nos permite localizar una lesión que se presume metastásica y con una dosis baja. Y luego administrar una dosis muy alta de yodo 131 para que vaya a ese tejido que ha sido marcado por este yodo para realizar la irradiación local de ese tumor. Pues bien, en el contexto del cáncer de próstata, primero tenemos que contextualizar qué importancia tiene el cáncer de próstata. En cáncer de próstata es en los pacientes varones la primera causa o el primer cáncer de mayor incidencia, con alrededor del 20% de los cánceres que van a tener los pacientes de sexo masculino. Esto esta estadística está hecha en Argentina en 2018. 42 casos por 100.000 habitantes es la incidencia entonces del cáncer de próstata acá en nuestro país, con una mortalidad que es inferior a la de otros cánceres como colon recto o mama, pero que tiene un porcentaje relativamente elevado, un número anual de decesos que no es despreciable. Esta charla no está destinada a ver la parte diagnóstica, ni la estadificación, ni nada. Vamos directamente hacia la terapia del cáncer. Pero para ir a la terapia del cáncer tenemos que ver un poquito la evolución natural de la enfermedad, cómo se presenta y cómo se desarrolla. Al diagnóstico, muchas veces del cáncer de próstata, el paciente está asintomático, no hay metástasis y se pueden prever terapias locales que pueden consistir en radioterapia, muchas veces cirugía, y sobre todo se lo pone al paciente en privación androgénica, es decir, se le dan antagonistas de la hormona luteinizante y antiandrógenos para que no produzca hormonas masculinas. Ese hecho de las hormonas masculinas son las hormonas que van a estimular el crecimiento de ese cáncer. Entonces, dándole los antiandrógenos y los agonistas, decimos que le estamos haciendo una castración hormonal. Y en esta etapa inicial, los pacientes son sensibles a la castración hormonal y la enfermedad, ¿no es cierto?, está controlada. Esto dura un cierto tiempo. Después de un cierto tiempo comienza, primero que todo, una resistencia a la castración. ¿Qué quiere decir resistencia a la castración? Es decir, que el paciente no, por más que se le den los antiandrógenos y los agonistas, no controla la enfermedad y se empieza a ver que el antígeno prostático vuelve a aumentar, que hay una recidiva bioquímica. En el curso de esta recidiva, el paciente se puede volver metastásico, es decir, que ya el cáncer ya no está solamente localizado en la próstata, sino que emite, digamos, metástasis hacia otros localizaciones, y
a la postre se vuelve sintomático. Es decir, dichas localizaciones comienzan a producir síntomas y el síntoma de primera línea es el dolor. En esta etapa intervienen todas las terapias que conciernen a la parte de los quimioterápicos, ¿no es cierto?, que tratan de frenar la enfermedad, reducirla al máximo, hasta que esa enfermedad empieza nuevamente a escaparse de esta terapia, sigue siendo resistente a la castración, sigue con metástasis y sigue sintomático. Es allí donde se sitúa la terapia de salvamento y nuestra intervención con el radio 223 está centrada sobre todo en esta etapa de la evolución de la enfermedad. La mayor parte de la metástasis que hace el cáncer de próstata la hace en el hueso. Por eso es que en el escán óseo hay múltiples metástasis diseminadas en todo el cuerpo. Solamente un 20% va a ser combinada las metástasis en el hueso con también metástasis viscerales, como en este caso en los pulmones. Es bastante frecuente, no frecuente, pero hay ocasiones en que del 5 al 10% de los pacientes van a metastasizar en los ganglios pélvicos como manifestación de contigüidad de la enfermedad. Acá tienen que solo menos del 5% de los pacientes van a tener metástasis solamente viscerales. O sea, la mayor parte de los pacientes van a tener metástasis óseas exclusivas. ¿Cómo se disemina esa metástasis a nivel del cuerpo? No siguen una lógica de escalamiento, sino que las células malignas se diseminan a un sitio inicial óseo que puede estar alejado de la próstata y puede hacer otro sitio que también está alejado del primero. Es decir, se diseminan en sitios distantes, más que como ondas o progresión del tumor primario. Todas esas células tumorales tienen un patrimonio genético y viajan de un sitio a otro. ¿Qué pasa con las metástasis óseas? Es que van a generar un estado de fragilidad del paciente, ¿no es cierto?, que lo lleva a tener fracturas, a tener síntomas de la hipercalcemia que genera la movilidad ósea y sobre todo dolor. Estas manifestaciones se tratan con la quimioterapia, con antiandrógenos, ¿no es cierto?, que siempre están presentes los antiandrógenos, con los analgésicos que se le puede dar para el dolor, incluyendo la radioterapia como analgesia también. Se le da bifosfonato para tratar de mejorar la calidad de la sustancia ósea y paliativamente también beta emisores que tienen más o menos resultados en algunos de los casos. Todo esto lleva, esa terapia, ¿no es cierto?, apunta a disminuir el dolor, a disminuir los eventos óseos, es decir, las fracturas óseas, y tratar de mejorar la sobrevida. Pero es allí donde nosotros vamos a situarnos con el radio 223 como un emisor alfa para mejorar la sobrevida global. Voy a pasar rápidamente sobre esto, que es los mecanismos por los cuales actúan los radioisótopos. Los emisores alfa tienen la posibilidad de, al tener una emisión muy intensa, romper el ADN de la célula de manera
de romper las doble cadenas, las cuales no pueden ser reparadas, y por lo tanto por dos mecanismos diferentes como son la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, o las aberraciones cromosómicas que llevan a una muerte celular mitótica, empiezan a matar a las células neoplásicas. El radio 223 químicamente es muy similar al calcio. Entonces, en la matriz ósea, donde está el tumor, acá tienen el tumor, tienen el compartimiento osteoblástico y osteoclástico, que es donde se está formando el hueso. El radio se va a depositar alrededor de dicho compartimiento, ¿no es cierto? Y por su poder de emitir radiaciones alfa alrededor, va a tener una zona de acción en la cual va a poner riesgo, digamos, vital a las células todo alrededor de dicha región. Es decir, se acumula en la matriz ósea, induce ruptura del ADN y debido a que es un emisor alfa, tiene una penetración bastante limitada, es decir, tiene un rango de nada más que de diámetros de a 2 a 10 células alrededor. Entonces, la muerte celular provocada por el radio está ligada a un entorno muy cercano de donde se acumuló, ¿no es cierto? Y da un daño mínimo al tejido normal circundante. El radio 223 es entonces un radioisótopo que se presenta como una solución de sal de cloruro de radio, que va a ser un calcio mimético, que va a ser un emisor alfa, con un tiempo de vida media de 11,4 días, que es un tiempo de vida media moderadamente prolongado, lo cual permite que la radiación se prolongue en el tiempo para tener un efecto terapéutico adecuado. A la vez, como ya señalé anteriormente, el radio de penetración va a estar limitado a una capa de 2 a 10 células. El radio 223 se presenta en nuestro medio con un nombre comercial que es Xofigo, producido por el laboratorio Bayer, que es un líquido. La mayor parte de su emisión es de partículas alfa, es decir, el 95%, más del 95%, con una mínima emisión beta y una casi despreciable emisión de fotones gamma o rayos X. Desde 2013 está aprobado por la FDA, es decir, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos. A nosotros nos llega en contenedores plomados, ¿no es cierto?, con un vial, es decir, con un frasco que tiene 6 mililitros en el interior, calibrado a una fecha de referencia que vamos a tener que tener en cuenta más adelante, y que, digamos, su uso va a estar restringido a los principales criterios para seleccionar los pacientes, que sean pacientes resistentes a la castración, que tengan compromiso óseo clínicamente sintomático, que haya ausencia de compromiso, es decir, de metástasis viscerales, aceptándose que a nivel ganglionar, sobre todo pélvico, puede haber un compromiso de los ganglios, pero inferior a 3 centímetros. La decisión de la administración es multidisciplinaria, ¿no es cierto? En ella intervienen, por un lado, los médicos tratantes, sea el urólogo, sea el oncólogo o algún otro médico, y el médico nuclear para poder hacer la indicación adecuada. Hay un estudio en el New England Journal of Medicine de 2013
que es el estudio ALIPSIMCA, que es el estudio Princeps que ha, digamos, permitido obtener el uso de este medicamento para el cáncer de próstata. En ese estudio se vio que el radio 223 aumentaba discretamente la sobrevida media de los pacientes, que retardaba la aparición de los eventos óseos y que sobre todo también se acompañaba con una mejora en la calidad de vida del paciente. Es decir, el paciente era capaz de volver a hacer actividades que previamente estaban limitadas sobre todo por el dolor óseo. Es decir, el aumento de la sobrevida se acompañó de beneficios, sobre todo en la calidad de vida. Son los dos ejes en los cuales la terapia metabólica para el radio apunta a mejorar la sobrevida acompañada de una notable mejora de la calidad de vida. ¿Cómo se aplica? Antes del tratamiento, lo primero que hay es una indicación por el médico tratante, ¿no es cierto?, que es el que sigue al paciente, el urólogo, el oncólogo, y allí hay una consulta inicial al médico nuclear autorizado para hacer el tratamiento, en la cual se hace una historia clínica, se ven los tratamientos previos, los tratamientos en cursos, hay que analizar imágenes e informes de los estudios, y tener un mínimo laboratorio inicial que comprenda la valoración de la hemoglobina en sangre, el recuento absoluto de neutrófilos, el recuento de plaquetas, y también como datos de interés la fosfatasa alcalina, la LDH y el PSA, aunque estos no son esenciales. Entonces, con todos los criterios reunidos, el médico nuclear va a hacer la prescripción del tratamiento frente a la autoridad regulatoria nuclear. Se hace una entrevista con el paciente, se le entrega información sobre el tratamiento, hay un folleto editado por el laboratorio que es muy completo y muy didáctico, y finalmente firma el paciente el consentimiento para hacer el tratamiento. Antes del tratamiento, el médico nuclear tiene que ver los estudios por imágenes, es necesario ver el scan óseo y ver todo que sea realmente un paciente con metástasis ósea. En este caso no deja ninguna duda, todas estas manchitas más negras que se ven en el esqueleto corresponden a localizaciones metastásicas del cáncer de próstata. Se pueden utilizar otros estudios también para determinar la presencia de metástasis, como son la fluoro-18-colina, el PMSA sea marcado con galio 68 o con flúor 18, o el flúor 18 fluoruro, que es el trazador más sensible para detectar metástasis ósea. Al mismo tiempo, hay que considerar la estratificación anatómica con tomografía computada, con resonancia, para descartar enfermedad visceral. Desde el punto de vista hematológico, ya que el radio va a ir en vecindad de la médula ósea, hay requerimientos en cuanto a que la hemoglobina tiene que ser superior o igual a 10 gramos por decilitro, los neutrófilos mayor o iguales a 1500 células por mililitro y las plaquetas superiores a 100.000 por milímetro cúbico. Hay algunos medicamentos que pueden ser administrados simultáneamente con el Xofigo. Los agentes de salud ósea, es decir, que van a reforzar la calidad del metabolismo óseo, como son, por ejemplo, el ácido zoledrónico, el denosumab, son incluso hasta aconsejables de que se administren concomitantemente con el Xofigo.
La radioterapia puede haber estado antes o después del tratamiento, la enzalutamida también, pero no se puede hacer la administración concomitante si el paciente está con abiraterona y prednisolona, que está contraindicado hacer simultáneamente esas dos terapias. Hay que interrumpir por un tiempo razonable hasta que la médula ósea responda antes de poder hacer sofigo en pacientes que han tenido tratamiento con abiraterona. ¿Cómo es el procedimiento? 6 dosis en total, una cada 28 días. Se puede jugar un poquito con el tiempo, un rango de 10 días de la fecha indicada, pero no más de 6-8 semanas se puede demorar para, en el caso de que un paciente no recupere la parte hematológica, es decir, que tenga evento adverso, hay que esperar, pero hasta alrededor de 8 semanas. ¿Cómo se administra? Hay que tener el espacio físico, bueno, el servicio, la comodidad necesaria para hacer la terapia. Hay que tener el frasco de 6 mililitros, que tiene una cierta concentración en actividad en kilobecquerel, 1100 kilobecquerel por mililitro, en la fecha de calibración. Y después la dosis que debe recibir el paciente es de 55 kilobecquerel por peso corporal. Obviamente, entonces, el volumen a administrar al paciente va a estar dado por esta formulita muy simple en la cual interviene el peso corporal, la actividad estándar que hay que administrar, un factor de corrección según cuán lejos estemos de la fecha de calibración del radioisótopo con la concentración en el frasco. Todo esto se trabaja en el laboratorio caliente de medicina nuclear, se prepara el vial, en el vial se saca con una aguja el líquido en la cantidad suficiente, con el activímetro que está acá adentro, se coloca la jeringa ahí adentro y nos da la medida de la dosis que estamos por administrar y luego simplemente se coloca una vía venosa en un brazo con una llave de 3 vías, se lo chequea con solución salina y posteriormente se administra el contenido de la jeringa en una inyección endovenosa lenta de 1 minuto y el paciente luego de la inyección permanece en el servicio para control entre 1 y 2 horas. Como ustedes ven, es un procedimiento ambulatorio, es sencillo, es bien tolerado y no requiere aislamiento del entorno por posaplicación, por lo que hemos mencionado, que es una radiación alfa que no va a tener una emisión hacia alrededor del paciente, como sucede, por ejemplo, con el IO-231. Va a quedar, digamos así, limitada al paciente y no se necesita ese aislamiento. Bueno, la biodistribución es un rápido pasaje, digamos, del trazador al hueso, es decir, a las 4 horas el 61% de lo que inyectamos ya está en el hueso, es decir, el aclaramiento de la sangre es muy rápido y el resto de que no va al hueso se va hacia el intestino delgado, desde donde es excretado a través de las heces. Solo el 5% se excreta por orina. Una vez que hemos hecho la administración, vamos a pedir controles hematológicos y después de la dosis vamos a necesitar que los neutrófilos sigan superior a 1000 por milímetro cúbico y las plaquetas superiores a 50.000. Por debajo de esto no debemos administrar otra dosis hasta que estos valores no se recuperen. Este análisis lo hacemos entre 7 a 10 días después de la aplicación y podemos esperar hasta 6 semanas a que recuperen los valores en el caso de que fueran alterados, pero si a pesar de la medida de soporte esos valores no se recuperan, debemos
discontinuar el tratamiento por el peligro de medular óseo. Para el seguimiento hay algunas recomendaciones. Generalmente necesitamos una serie de cosas antes de comenzar el tratamiento, es decir, la evaluación clínica, es interesante un dosaje de la fosfatasa alcalina y de la LDH, los parámetros hematológicos que ya hemos hablado, el PSA, el nivel de PSA es bueno conocerlo, y verificar la centrografía ósea, que haya la metástasis ósea, y en la tomografía que no haya compromiso visceral. Después, a mitad de tratamiento, podemos controlar un poco la parte clínica y algunas cosas hematológicas, lo mismo que a los 6 meses. Y después, el seguimiento alejado, no antes de 3 meses de la finalización del tratamiento, seguimos con la evaluación clínica, la evaluación de laboratorio, y usted ve que recién allí tiene algún interés poder hacer el PSA. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros que durante el tratamiento no son demasiado útiles. La fosfatasa alcalina sí es útil, porque una disminución de la fosfatasa alcalina en la semana 2 da una idea de mayor sobrevida global, y que el incremento de la fosfatasa alcalina podría estar siendo un marcador de progresión de la enfermedad. El PSA tiene un comportamiento errático, así que no juega un rol en el seguimiento de la efectividad del tratamiento, y no es necesario hacerlo durante que el paciente esté recibiendo el radio. El dolor también es digamos, durante el tratamiento es algo inestable, podría a veces incrementarse en forma transitoria por un fenómeno que se llama de llamarada, un fenómeno de flare, en el cual aumenta provisoriamente el dolor antes de regresar. Pero la experiencia muestra que generalmente hay una mejora del dolor. Hace 2 semanas un paciente me dijo que ya después de la primera dosis había podido dejar de usar el bastón para caminar, lo cual lo tenía muy contento. Bien, esto es un panorama necesariamente un poco rápido, ya le digo por la hora, pero que da una idea que la terapia metabólica, es decir, utilizando radioisótopos que van a jugar o estar incorporados en un proceso metabólico, pueden entonces tener este rol de mejorar sobrevida y mejorar la calidad de vida en estos pacientes con cáncer de próstata avanzado. Quedo disponible para eventualmente algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, también vamos a invitar al doctor Parisi y a la doctora Guadalupe Flores, porque tenemos preguntas para los tres. Voy a empezar con usted, ya que está acá, doctor Adolfo. Sí. La pregunta es, ¿existen terapias para metástasis óseas sin otra lesión secundaria en vísceras o resto del cuerpo de tumores de otro origen? Por ejemplo, lesiones de mama, de colon, etcétera. Es muy interesante esa pregunta y es muy deseable esa posibilidad. En realidad la terapia con radioisótopos está muy dirigida a la metástasis del cáncer de próstata. Las otras no se han impuesto ha habido pruebas, por supuesto, pero no se han impuesto como una terapia, como una alternativa terapéutica válida para otros orígenes tumorales. Perfecto.
La otra pregunta para usted también, ya que lo tengo. En la distribución sistémica inicial, ¿el radium es retenida por otros órganos o solo por el hueso tumoral? Como les mostré en la diapositiva, es muy rápida, a las 4 horas el 61% que se administra está en el hueso y se clarifica de la sangre prácticamente a las 4 horas. Hay, creo que algo así como el 4% de la actividad que queda en sangre y el resto va al intestino delgado. Por eso es que una de las cosas que hay que considerar es que el paciente no tenga una enfermedad inflamatoria crónica intestinal, como puede, porque al excretarse a nivel intestinal puede dar algunos efectos adversos, particularmente diarreas acuosas, que generalmente son pasajeras y que responden a una buena hidratación simplemente. Muchas gracias. Para la doctora, ¿cómo debe solicitarse un estudio de medicina nuclear ante la sospecha de un tumor neuroendocrino o se debe contactar al servicio para seleccionar el radiotrazador más conveniente? Bueno, en líneas generales, si el médico ya sabe de antemano el grado de diferenciación tumoral, o sea, si tenemos una biopsia o la pieza quirúrgica y ya sabemos el grado de diferenciación con el KI, en general los médicos que manejan estos tumores ya saben si pedir análogo de somatostatina, si lo consideran bien diferenciado, o FDG en el contexto de tumores más agresivos. De todas maneras, el trabajo interdisciplinario es fundamental y muchas veces trabajamos en forma conjunta, teniendo en cuenta que a veces las prepa o las obras sociales no autorizan dos métodos, entonces tenemos que ponernos de acuerdo cuál va a ser el método de elección para mejor estudiarlo al paciente. Así que siempre estamos disponibles para todos los médicos derivadores para solicitar el estudio. Pero si uno ya tiene de antemano el KI 67, en general lo podemos pedir a PET-CT o SPECT-CT con análogo de somatostatina, y si no, el PET-CT con fluorodopa si está sospechando intestino medio, fluorodesoxi si son tumores carcinoides más agresivos, y bueno, si pronto, galio 68. Muchas gracias. Para terminar, para el doctor Parisi, una de las preguntas que habían hecho mientras hacía la conferencia, si el reposo se hace supino o prono. El micrófono, Gustavo. Ahí se lo hacemos. Ahí. Perdón, Ahí se hace en posición supina, no en prono. Perfecto. La otra pregunta que teníamos para usted, un adulto joven que desea conocer su estado cardíaco, ¿qué le recomienda? ¿SPECT-CT, tomografía o resonancia? Qué compleja la pregunta. Voy a tratar de responderla lo más objetivamente posible. Yo creo que históricamente hay muchos métodos que han ido con el tiempo posicionándose como estudio no invasivo de la enfermedad coronaria. Históricamente existía la ergometría, después vino la medicina nuclear, el SPECT, más tardíamente el ecoestrés, las pruebas funcionales con imágenes, y últimamente la resonancia de estrés y la tomografía computada, la angiotomografía o la COROTAC, para ver la anatomía sin necesidad de hacer un cateterismo. Todos esos métodos en estos últimos 50 años han como ocupado un lugar, o el mismo lugar, por decirlo de otra forma. Si uno analiza la evidencia científica, en un estudio reciente de Scott Hart, que es un estudio escocés, que los escoceses tienen una salud social, digamos, querían saber cuál era el método más económico. Ellos compararon la tomografía computada versus la ergometría. Lo voy a decir brevemente. Y demostraron que la tomografía computada era mejor o prevenía patologías, o se detectaba mejor la enfermedad coronaria y se trataba mejor en comparación con la ergometría. Por eso la ergometría en estudios randomizados como que sufrió un golpe, por decirlo de esa forma. Cuando se comparó el SPECT con la tomografía en estudios randomizados del PROMIS, dio igual.
O sea, los dos métodos son muy buenos para diagnosticar la enfermedad coronaria. O sea que no hay un método exacto. Yo creo que hay que esperar un tiempo, que haya más estudios. Hay una guía europea de árbol estable últimamente y creo que son complementarios, eso es otra cosa que es lo que creo, que habla de que los pacientes que muy bajo riesgo serían candidatos a una tomografía y los pacientes de mediano y alto riesgo serían más candidatos a una prueba funcional, en este caso la que más esté disponible en su centro, aclara la guía. O sea que primero hay que esperar, pero creo que va por ese lado la cuestión, digamos. No sé si pude contestar la pregunta. ¿Puedo aportar un poquito? Sí, cómo no. Yo diría que en el contexto que preguntaba, un paciente joven, predominantemente presumido normal, ¿no es cierto? Quizás el costo-beneficio más apropiado sería un eco de estrés. Y por la radiación probablemente sí. Como costo-beneficio. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos para el doctor Parisi nuevamente, si hay alguna edad para comenzar con controles cardíacos en adultos jóvenes fumadores sin antecedentes cardíacos familiares y qué método es el más conveniente. No hay un método, como decía, la prevención primaria es bastante controvertida también. Inicialmente las asociaciones recomiendan hacer score de riesgo por parte de los médicos. El médico, cuando el paciente consulta a un médico cardiólogo, debería hacer un score de riesgo, el más conocido, como les nombré, es el de Framingham, pero es un score que está hecho en una población que no es nativa de Argentina, así que tiene su falencia, y de acuerdo a ese score, probablemente sacar si el paciente tiene alto, moderado o bajo riesgo de enfermedad coronaria. El score de calcio yo creo que nos ayuda, en ese caso el paciente totalmente asintomático, a reclasificar a algunos pacientes que en este caso, por ejemplo, si es fumador, para saber si tiene alto o moderado o bajo riesgo. El score de calcio estaría indicado, un electrocardiograma, pero una prueba funcional o una tomografía no estaría indicado porque el paciente no tiene síntomas. Creo que sería un control mucho para un paciente que tiene síntomas o algo más importante antecedentes. Quiero agradecer a todos los que se han tomado este tiempo para escucharnos. Prometerle que las imágenes moleculares y la terapia metabólica es una cosa que va a ir creciendo y que de más en más vamos a tener otros temas y otras cosas para seguir charlando periódicamente, porque es un campo que está en gran expansión. Así que muchas gracias para todos por haber concurrido a este webinar.